Hola, me llamo Amelia y no. Tú deberías decir como hola. Como que me encanta Ya, esta weá, filo, me voy a cargan decir estar como, hablando con gente. Como hola, me llamo Adri y yo digo hola, me llamo Amelia y vamos a estar haciendo esta clase. ya, ya. O te presento a ti también. No, dale tú y después yo. Ya. Pero, ¿vaya a volver a empezar a grabar o lo cortamos después? Bueno, chao, lo corto después, yo creo. Ya, bueno. Ya, Ya, entonces, partís tú diciendo hola y yo digo después. claro. Ya, vale. Ya. Hola, me llamo Amelia Y yo me llamo Adriana. y vamos a explicarle hoy día un poco de la célula y cómo funciona, sus transportes y distintas cosas relacionadas a ella. Bueno, vamos a partir con los niveles de organización de los sistemas vivos. Em, Sabemos que la biología se define a través de una jerarquía de organización y la vida requiere materia y ya no, espérate, de nuevo. Todo de nuevo, me enredé. Ya. Voy a dejar de leer y voy a decir nomás lo que tenga pensado. Ya, apaño. Ya, nos presentamos de nuevo. Ya. Hola, me llamo Amelia Yo me llamo Adriana y hoy día les vamos a hablar un poco de la célula y componentes de ella, entre otros. vamos a partir con los niveles de organización. Estudia la vida a través de la jerarquía de organización. Sabemos que la vida requiere materia y que esta es todo lo que ocupa espacio y tiene Adri, se te está cortando todo. ¿cómo? Como que no ¿El se audio? escucha nada. Sí, pero no sé si después se guarda o no. Entonces por eso no sé si tienes que repetirlo quizás. Si es como por el internet o si se está grabando mal. Claro, no, es que yo no escucho. Entonces no sé si es que no se va a grabar porque como estoy grabando yo, no se va a grabar eso Parto o de nuevo. sí, parte no. Ya. Hola, mi nombre es Adriana Jaramillo Yo me llamo Amelia Christensen. y vamos a hablar sobre las células, sus componentes y cómo funciona. Vamos a partir con los niveles de organización de los sistemas vivos. Bueno, sabemos que podemos organizarlos de manera jerárquica. Tenemos que saber primero que la materia es todo lo que ocupa espacio y tiene masa. Em, Esta está constituida por combinaciones de elementos químicos. Hay muchos elementos químicos, son como 92 elementos, y estos pueden ser incorporados en iguales proporciones o distintas, pueden ir variando. Bueno, a nivel químico, la partícula más pequeña que hay es el átomo. Eh, y luego estos se van a ir asociando y van a generar cosas mucho más grandes. Y a nivel celular, el más pequeño son las células. Eh, Vamos a, ¿puedes pasar a la próxima página? Para ir explicando ya. Entonces vamos a partir con el más simple. Vemos que partimos con el átomo y terminamos con la biosfera. Esto quiere decir que el átomo es el más simple y la biosfera corresponde al más complejo. Entonces, como vemos, sale que desde el átomo hasta la macromolécula corresponde a una organización química, y desde la molécula hasta el organelo a la molecular, y así sucesivamente, son distintos tipos de organización. Para organismos pluricelulares, las células van a formar tejidos a partir de un conjunto de células, el conjunto de tejidos van a formar un órgano y así sucesivamente. Eso es como lo más importante. Ya, después pasamos Es a... importante ¿Mm? también, bueno, una cosa, es importante considerar que cada nivel que vemos acá de organización va a incluir el nivel anterior, porque va a ser un conjunto de el eslabón anterior,
y que cada uno va a poseer propiedades que no existen en el eslabón anterior y que corresponden a a esa propia organización, y estas se llaman propiedades emergentes, como sale en el recuadro al lado. Ya eso. Después pasamos a la teoría celular. La teoría fue primera vez descrita por Robert Hooke en 1665, cuando se empezó a usar el microscopio y se descubrió que en las laminillas de corcho que estaba investigando habían unas fibras que parecían celdillas, entonces por eso se denominaron células. Después se pudieron ir observando como en microscopios más especializados y se descubrió el citoplasma, que es el interior de la célula, y el núcleo, que es el centro, donde ahora sabemos que está el ADN. Y finalmente con Schleiden y Schwann se recogió la teoría celular, que postula cuatro, que todos los organismos vivos están formados por una o más células, así que una unidad estructural. La mayoría de las reacciones químicas de un organismo vivo pasan en las células, que es la unidad funcional, que toda la célula procede de la división de otra célula, que esa es la unidad de origen, y que las células contienen la información hereditaria de los organismos, que es el ADN, y esa es la unidad de herencia. Algo que me faltó mencionar anteriormente es que la célula es la unidad estructural y funcional básica de la vida, que eso hay que saberlo sí o sí. Y nada, vamos a seguir con las características de los sistemas vivos. Bueno, todos los sistemas vivos van a tener propiedades que los van a caracterizar, que son características comunes, y estas van a ser tres. Tenemos que van a poseer membrana plasmática, van a tener un centro de almacenamiento de la información genética del ADN y control de procesos vitales, y van a generar procesos metabólicos. En caso de que no cumplan alguna de estas características, la célula no va a poder vivir, así que son muy importantes. Bueno, podemos también clasificar a los seres vivos y se van a agrupar en características, o sea, en categoría. Tenemos primero los dominios, que son el Archaeobacteria, Eubacteria, Eukarya. Y bueno, las arqueobacterias y las eubacterias son procariontes. Las arqueobacterias son las que prosperan en condiciones extremas, van a soportar temperaturas superiores a 100 grados o inferiores a 0 grados, en condiciones salinas muy altas o pH extremos. Las eubacterias las reconocemos como las que causan enfermedades. Después vamos a tener el dominio Eukarya, que va a incluir a los eucariontes. Están formados por células con estructuras endomembranosos más complejos y más evolucionados. Entonces aquí tenemos un esquema que nos va a ayudar a entender cómo se organizan. A ver, no sé si explicarlo. ¿Esto? No, el O anterior. Voy a ir explicándolo con la tablita. Entonces, ya tenemos el reino planta, el plantae, que son todos los organismos multicelulares autótrofos, es decir, que sintetizan su propio alimento, realizan por lo tanto fotosíntesis, y para realizar esta necesitan cloroplastos. Se van a distinguir porque poseen una pared celular y una vacuola, que es esta vesícula que almacena agua. Después está el animal, que van a ser todos los organismos multicelulares heterótrofos, es decir, que no van a poder generar su propio alimento, poseen centriolos, carecen de pared celular y de una vacuola.
Después tenemos el protista, ahí abajo en celeste, que va a presentar los organismos unicelulares. Vamos a tener dos categorías, van a ser los protozoos, que son los unicelulares heterótrofos, por ejemplo, la ameba, y vamos a tener los protofitos, que son organismos unicelulares y pluricelulares autótrofos, que van a realizar su fotosíntesis, y un ejemplo pluricelular sería el cochayuyo, y uno unicelular el diatomea. Por último tenemos los fungi, que van a presentar organismos unicelulares como las levaduras y pluricelulares como los champiñones, y van a ser heterótrofos. Todos estos reinos se van a ir dividiendo según características como las mencionamos recién. Eso. ¿Esto lo pasó? Sí. Y ahora pasamos a la célula procarionte. Esta se llama procarionte porque es antes del núcleo y es una célula más simple que la que conocemos, la que está en nuestro organismo, los animales o las plantas. Esta es más simple porque no tiene el ADN en un núcleo, sino que está libremente en el citoplasma. Y son, en general, las bacterias o los organismos que son más simples son unicelulares y de este tipo. Entonces, dentro de las características que podemos señalar está que el ADN es desnudo, significa que no está acompañado de las proteínas ni en un núcleo. Y, y están relacionados con la resistencia a los antibióticos porque tienen plasmidios, los que son pequeños trozos de ADN que están en el citoplasma y que se pueden transferir. Entonces, así es como las bacterias se transmiten la resistencia a los antibióticos, por ejemplo. Está dentro de estas características también la división celular por fisión binaria, que se dividen en una forma de 8 y así se generan dos células. Carecen de organelos membranosos en el citoplasma. Después vamos a ver cuáles son los membranosos y qué significa que sean membranosos. En el citoplasma se observan ribosomas y gránulos de reserva. Los ribosomas son los encargados de hacer el ARN y se preocupan de generar proteínas. Y suelen tener una pared celular que los ayuda a protegerse porque están mucho más expuestos que las eucariontes, que en general están en organismos más complejos. Y también hay bacterias de este tipo que respiran aeróbicamente, que es con oxígeno como nosotros, y otras bacterias que lo hacen sin oxígeno, que es anaeróbicamente. Dentro de la nutrición de las bacterias están las autótrofas, que se alimentan por sí mismas, generan su propio alimento, y otras que son heterótrofas que buscan alimento externo y tienen su fuente de energía por fuente externa. Y aquí pueden ver un esquema que sale un poco la organización que existe en el ambiente y la relación que tienen con las bacterias. Está el ambiente. El ambiente genera los productores, que son los que hacen su propio alimento. Eso se convierte en alimento para los consumidores y luego ambos, cuando mueren, se vuelven alimento para los degradadores o descomponedores que trabajan en el suelo y generan que toda la materia orgánica, que son los organismos vivos, se vuelvan inorgánicas y vuelvan al sistema o al ambiente. Acá tenemos un dibujo de una bacteria procarionte y sus distintos componentes. Tenemos acá los flagelos, que son unas colas generalmente rígidas que son más simples que las eucariontes, como los del espermatozoide, por ejemplo, y ayudan a moverse. Está la cápsula, acá, que algunas bacterias tienen, que las rodea para protegerla de que otras cosas como los glóbulos blancos se las traigan. La pared celular,
constituida por azúcares, grasas y aminoácidos, y estas hacen que le dé forma y resistencia a la bacteria. La membrana plasmática, que es la que se preocupa de que entre o salgan las cosas, es semipermeable. Y el ADN que está acá adentro, eh, como no está en un núcleo, sino que está en el citoplasma, que después explicamos, que presenta un aspecto viscoso y es donde está el ADN libremente. También está en los ribosomas y la mayoría de las cosas que tiene la bacteria. Y la pili, que es esos pelitos que están ahí, son los preocupados del el movimiento y la adhesión, entonces hace que se puedan unir a otras bacterias, y, o sea, a otras células y se pueden intercambiar los plasmidios que dijimos que eran importantes para resistir los antibióticos. Es importante considerar que tanto el pili como el flagelo van a ayudar al desplazamiento de la célula. Claro. Y acá tenemos una tabla que va a diferenciar un poco las células procariontes de la eucarionte. Las eucariontes vamos a entrar un poco en detalle después, pero dentro de sus principales diferencias está la membrana celular, bueno, que en verdad no tienen nada distinto. Eh, las dos están formadas por fosfolípidos y proteínas, y después vamos a entrar en detalle un poco en cómo es. La pared celular, los procarientes todos tienen pared celular, que es la que le da forma y la que le da protección, mientras que la eucarionte no todos tienen, solo las plantas o los vegetales. Em, la presentación del ADN, que es lo que dijimos lo más importante, porque en la célula procarionte está el cromosoma bacteriano y al final es el que está en forma circular y mezclado entre todo esto, no tiene un núcleo, mientras que la eucarionte está en el núcleo en una forma de cromatina que está muy concentrada, mientras la otra está libre. También tenemos lo, esto lo tengo que decir, Adri, ¿Qué cosa? la compartimentalización. Ah, sí, Eh, que la compartimentalización citoplasmática habla de que los procarientes no tienen organelos porque no tienen como estructuras tan complejas. Y la eucarionte sí tienen distintos organelos que después vamos a ver. Y los ribosomas están presentes en los dos y tienen realmente la misma función. La locomoción, eh, en procariontes se usan flagelo y cilio y lo mismo en la eucarionte. La reproducción las procariontes tienen reproducción asexuada o fisión binaria, que es una división simple, y en la célula eucarionte está la reproducción asexuada, que es la mitosis, y sexuada, que es la meiosis, que también explicamos después, ¿o no? No, la vemos más tarde. sí, más adelante. Sí, más adelante. Y la nutrición de las bacterias procariontes hay bacterias autótrofas y otras heterótrofas, y lo mismo con las eucariontes. Bueno, vamos a empezar con la célula eucarionte. Es importante saber que las membranas van a dividir el citoplasma en compartimientos, que estos van a ser denominados organelos, que es lo que vamos a ver más adelante. Em, ya, baja un poquito en el dibujo. Ya, si observamos el dibujo A, todos los nombres como mitocondria, lisosoma, peroxisoma van a corresponder a los organelos, y en el caso de la B, que vemos el área celeste, va a corresponder al citosol, que es todo sin considerar a los organelos, que al final es donde ellos se encuentran. No sé si me falta decir algo. A ver, ¿puedes subir un poquito, Noelia?
Muchas de las actividades de la célula, como el metabolismo celular, se van a llevar a cabo dentro de estos organelos, y estos espacios van a tener distintas condiciones químicas, variando del organelo. Por eso los procesos metabólicos que van a requerir de condiciones diferentes se van a poder llevar a cabo de manera simultánea en la misma célula, pero en organelos distintos. Como dije anteriormente, si excluimos los compartimientos rodeados por membranas del citoplasma, va a quedar el citosol. Bueno, eso más adelante vamos a ir explicando cada organelo. Ya. Los organelos los podemos, van a corresponder a estructuras membranosas, y estos pueden tener doble membrana o simple membrana. Bueno, los organelos van a corresponder a todas aquellas estructuras citoplasmáticas delimitadas por membranas o bicapas fosfolipídicas. Vamos a partir con los de doble membrana, que partimos con el núcleo. Bueno, en el núcleo lo más importante es que va a guardar el material genético o ADN, va a ser el responsable de el control metabólico y la continuidad de la vida. Después vamos a seguir con la membrana nuclear, también es doble y se va a denominar carioteca. Va a tener ribosomas adheridos y poros para la entrada y salida de... ¿Amelia, de qué? No alcanzo a leer. De componentes sale. De componentes. Va a permitir el transporte en ambas direcciones. La cromatina es el complejo que van a formar ambas clases de proteínas con el ADN nuclear. Es importante saber que las proteínas que se van a adherir al ADN van a ser las histonas. Después, el cariolinfa va a ser la matriz nuclear o nucleoplasma, que es la parte líquida del núcleo. Estas son todas las partes que van a componer al núcleo, las que estamos nombrando ahora. También está el nucleolo, que es donde se fabrican los ribosomas, que va a ser una subestructura que no va a poseer membrana, es una porción del ADN, de los cromosomas que tienen genes para que se realice la transcripción del ARN, que eso lo van a ver más adelante. Eso. Eso lo tenés que explicar. Esto es sobre el ADN. Al final podemos ver que cuando está más, vemos la doble hélice del ADN, no sé bien cómo explicarlo, Amelia, ¿me ayuda ahí? Ya. Esta es la manera que se ordena el ADN. Primero está esta doble hélice, como pueden ver, que se va enrollando hasta generar es como una redondela de estas dos hélices. Y eso que va a ser como un tubito, al final como un tallarín. Y eso se va enrollando a su vez en las histonas, que son esas como vueltas café. Y entre ellas también se van enrollando, haciendo algo más grueso todavía, que van formando bucles, unos como... ¿Tú ves cuando Pliegues. yo muevo el mouse? Sí. Estos bucles así. Y terminan en otra... en contraerse más todavía, generando el enrollamiento más denso de todos, que es el cromosoma. Entonces parten súper distendidas y terminan muy contraídas, como si agarraran un pedacito de lana y empezaran a enrollarlo y a enrollarlo.
Entre más enrollado esté, al final más formado va a estar el cromosoma. Muchas gracias. Vamos a seguir. Ya, las mitocondrias se van a encargar de generar el ATP. Las mitocondrias van a llevar a cabo el proceso de respiración celular aeróbica, es decir, que los alimentos van a quedar almacenados en ATP, que es la principal fuente de energía para el trabajo celular. Tenemos que la membrana interna va a rodear el segundo compartimiento que se va a llamar matriz mitocondrial. Lo vemos aquí en el dibujo. Muchas de las reacciones químicas de la respiración celular se van a llevar a cabo en esta matriz. La membrana externa va a estar muy plegada en crestas, como lo vemos ahí en el dibujo, que sale señalado, aumentando el área para favorecer la capacidad de la mitocondria para producir ATP, para poder almacenar harto. Va a contener ADN, enzimas y ribosomas. Va a contener ADN porque va a generar proteínas. Esto le va a conferir autonomía y por eso se va a considerar como un organelo semiautónomo. Eso. Ya, seguimos con los cloroplastos. Todas las partes verdes de la planta poseen cloroplastos. El color verde va a provenir de un pigmento llamado clorofila, por eso es que tienen este color, que van a estar dentro del cloroplasto. La clorofila va a absorber la energía del sol, que le va a permitir al cloroplasto poder fabricar moléculas de alimento y liberar el oxígeno al medio ambiente, y esto se va a llamar fotosíntesis, que lo van a ver en, creo que la próxima clase. Al igual que la mitocondria, va a contener ADN, enzimas, ribosomas, y lo que le confiere autonomía, y también va a ser considerado como un organelo semiautónomo. Eso. ¿Querés seguir tú con los de membrana simple? Ya. Los organelos de membrana simple parten con los retículos endoplasmáticos, que se dividen en dos. Está el retículo endoplasmático liso y el endoplasmático rugoso, que son el REL y el RER respectivamente. El primero, que es el liso, se encarga de sintetizar, que es lo mismo que crear, lípidos, fosfolípidos y esteroides. Al final son las cosas que tienen que ver con las grasas. Y la inactivación de toxinas. Entonces la elimina para evitar contaminación y que se enferme la célula. En las células musculares este es particularmente importante porque tiene un retículo sarcoplasmático, entonces además almacena el calcio, que es muy importante para nuestros músculos. Después tenemos el RER, que es el retículo endoplasmático rugoso, y es rugoso porque tiene ribosomas adentro, o sea, afuera, y eso hace que se vea como rugoso en comparación al otro. Y este se encarga de la fabricación de membranas, que es la membrana que rodea la célula y de otro organelo, la síntesis de proteínas de secreción, son las proteínas que tienen que llegar a otras partes, o sea, como las señales al final, comunicación entre células, y la glicosilación parcial de proteínas y lípidos. Eso significa que agrega carbohidratos a las proteínas y a los lípidos para que puedan cumplir con su función. Que algunas proteínas necesitan carbohidratos igual que los lípidos para que puedan llevar a cabo su función. Después está el complejo de Golgi, que es el encargado de empaquetar y exportar. Esto significa que hace como unas bolsitas con sustancias adentro y esas pueden ir adentro de la misma célula o hacia afuera. También hace la glicosilación, eso es meter carbohidratos en las proteínas y en los lípidos para que funcionen. Y estos tres,
la carioteca externa, ay no, estos cuatro que son la carioteca externa, el REL, el RER y el aparato de Golgi, permiten que el citoplasma sea recorrido por esta especie como de canal, al final como que se puedan transmitir cosas dentro de la célula y hacia afuera también. Los lisosomas son los que se encargan de degradar alimentos, son como el estómago de la célula y, y estas entran a la célula por fagocitosis, que significa que se lo, o sea, entran al lisosoma porque se los come. Sí, como que se los traga. Sí, o sea, fagocitosis significa, claro, que se los traga. Y también pueden eliminar organelos viejos y digerir sus propias macromoléculas, entonces eso es la autofagia. Y es como de degradar los organelos que ya no sirven y que se van a formar de nuevo. El peroxisoma es el antioxidante, el preocupado de degradar los ácidos grasos y, y se preocupa de mantener la célula sana y sin óxidos, que son tóxicos. Después está la vacuola, que está solamente en las células vegetales, que son las plantas. Se les puede considerar como, son como eh, Reserva de una agua y reserva de nutrientes. agua, claro. Entonces ahí mantienen agua, los nutrientes que necesiten y las plantas que tienen grandes vacuolas pueden mantenerse mucho tiempo sin agua o otras cosas, por ejemplo los cactus. Em, ya gracias a esta vacuola se genera la presión de turgencia, eso significa que cuando la célula tiene mucha, o sea, está muy deshidratada, no se arruga como en las células animales, sino que mantiene más o menos su forma, entonces no, no pierde la estructura. Ya el acrosoma se forma a partir del complejo de Golgi, es la cabeza del espermatozoide y contiene enzimas parecidas a los lisosomas que degradan cosas y así pueden entrar con mayor facilidad al cuerpo de la mujer. Claro, al final con esas enzimas va a poder romper la corona radiatada y otras capas del óvulo para poder fecundarlo. Ya, ahora la estructura citoplásmica no membranosa. Estos son distintos de los organelos porque no tienen membrana. Y partimos con los ribosomas, que son un tipo de nucleoproteínas. Eso significa que tienen ácido ribonucleico, que es el ARN, y además tienen otras proteínas más chicas. Estas están en todas las células, en las procariontes y en las eucariontes, y son la encargada de crear proteínas. Entonces está formada por una subunidad menor, que está más chica, y la subunidad mayor. Y la importancia del ribosoma es que es el que genera las proteínas que necesita nuestra célula para sobrevivir. Y también es el que transforma el ARN, ¿no? O sea, el ADN. El ADN en ARN. Claro, ya Para eso eso, no se para explican, producir las proteínas. pero sí, Algo que es importante también que tengan en mente, que no es tanto con el tema del organelo o complejos supramoleculares, es que sepan que el catabolismo va a consistir en destruir distintas cosas y el anabolismo va a generarlas, va a producirlas. Porque muchas veces vamos a estar hablando de procesos catabólicos o anabólicos, entonces para que tengan anotado eso.
Ya, el citoesqueleto es como el esqueleto que tiene la célula. Está compuesto por microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios que los pueden identificar en la imagen. Em, ¿me quería ayudar con esto, Adri? Voy. Em, Vamos primero con la definición y después lo explicamos con el dibujo, ¿no? Ya. Están primero los microfilamentos. Claro, al final los microfilamentos van a ser un polímeros, es decir, van a estar formados por muchas unidades básicas que se va a llamar actina. Entonces, muchas actinas juntas van a formar estos microfilamentos. Una de sus funciones va a ser darle rigidez a las microvellosidades de las células intestinales, formación de pseudópodos que le van a permitir movimiento ameboide. Va a ser responsable de la ciclosis, es decir, movimientos citoplasmáticos, y en células animales forman un anillo contráctil asociados a las miocinas en la citodiéresis. Lo van a ver más adelante, pero en la mitosis, cuando se separen las dos células, al final este anillo contráctil va a ayudar a que una sola célula se convierta en dos, como que la va a romper en dos. Ujú. Eh, y también con la miocina en la célula muscular van a provocar la contracción muscular. Aquí tenemos el dibujo de los filamentos de miocina, de actina, el sarcómero. Eso es sobre la unidad de contracción muscular. Después tenemos los filamentos intermedios, que son los que están al medio. Claro, están como en Acá capa. están Antes estaban los señalados. microfilamentos. Ujú. Y estos son también formados por proteínas, son fibrosos. Em, no son como los microtúbulos que se polimerizan, o sea, no son de varios La unión de varias monómeros, unidades. claro. Claro. Y su función es resistir la tensión. Entonces, em, uno de los filamentos son la queratina y los neurofilamentos. Entonces, la función más importante es darle soporte a la célula y forma vías de transporte hacia y desde el cuerpo celular al axón. Después están los microtúbulos, que en la imagen está acá, que son como los más interiores. Claro, Y son los que están más adentro. claro. Bueno, y de los microtúbulos, el más importante es la tubulina, como de los que vamos a ver, porque es Va a ser una su de, unidad básica. claro, También es polímero. y sirven como guías para transportar proteínas y organelos en el citoplasma celular. Pero también es importante porque forma el uso mitótico, que es el que hablábamos antes, y se preocupan del movimiento de los cromosomas para después dividirlo y generar dos células iguales. Así como a modo de resumen, es importante saber que las células procariontes van a estar caracterizadas por su cápsula, los flagelos y el pili, que van a ser características de esta. Saber que los ribosomas no van a ser organelos, sino complejos supramoleculares. Y dentro de las eucariontes tenemos el RER, que se va a encargar de la modificación primaria de proteínas, el REL de la detoxificación celular y síntesis de fosfolípidos, el Golgi en la modificación final y redistribución de proteínas, el lisosoma que hace al final el basurero, el peroxisoma en degradación de agua oxigenada, catalasas, radicales libres, la vacuola que es la reserva de agua y nutrientes, la mitocondria que genera ATP y el control de la apoptosis, cuando las células se mueren porque no son funcionales. El nucleolo va a sintetizar el ARN, el rizoma va a sintetizar proteínas,
Y bueno, eso, como general. Bueno, vamos a seguir con la La teoría teoría endosimbiótica Baitu. endosimbiótica. Sí. Ya, la teoría endosimbiótica en grandes rasgos es una posible explicación de por qué existen eh, las eucariontes, las proteínas eucariontes que son más complejas que las células procariontes. Y finalmente dice que hace 2.500 millones de años eh, existían solamente las células procariontes y una célula, que acá sale con un dibujo, que una célula eh, se tragó, así, fagocitó a otra célula y en vez de degradarla, terminó como conviviendo con ella. Entonces, gracias a eso, acá se explica en el dibujo que está primero las eh, aerobias actuales, que son las que no usan oxígeno porque no tienen mitocondria, y finalmente son eh, las procariontes más básicas. Y después está estas nuevas células que se generaron porque una célula procarionte se comió a otra que generaba su propio alimento y esta finalmente terminó siendo la mitocondria de una célula más grande, que esa es la célula animal actual que conocemos hoy. Y en el sentido de las vegetales es un poco lo mismo, pero que también se tragó los cloroplastos, que también funcionan de manera autótrofa. Entonces, finalmente es una célula procarionte que se comió a otra y terminaron funcionando juntas. Entonces, por eso se llama endosimbiótica, porque las dos se necesitan. Ya no funcionan como separadas, sino que son una sola. Viene ahora la membrana plasmática. También explico yo, ¿verdad? Sí, Baitu. Ah, ya. Ya, la membrana plasmática es la membrana que rodea la célula. Es eh, es la que se preocupa de mantener la sustancia adentro o afuera, entonces es permeable, pero no entra todo, es selectiva. Y ahí vamos a ver más funciones, que es un límite porque genera también una distinción entre lo que es adentro de la célula y afuera, eh, y que se mantiene dentro de la célula y afuera. Eh, después, eh, mm, mm, mm. Ya, está en organismos como las eubacterias, o las bacterias, los protistas, los hongos y plantas. También, no, esto es en la membrana. ¿Por qué estamos viendo esto, Adri? Es que vamos a empezar después con Ah, es la transporte. pared celular. Esto es la pared Entonces, celular primero. Ya, ya, filo, esto lo tengo que cortar del video. Ok. Ya, entonces, partiendo de la membrana plasmática, hablamos primero de la pared celular, que es algo que no todos tienen. Em, pero es muy importante para las plantas, las bacterias y los hongos y las protistas. Su composición varía dependiendo de la especie, pero eh, está en las células vegetales principalmente constituida por celulosa y lignina. 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 Ya, su porosidad significa que tiene como poros o mini hoyitos que permiten el paso del agua y de solutos disueltos. Em, Su función es que mantenga su forma, así que genera resistencia y protección, y la forma de cada célula. Em, Después la membrana plasmática es eh, la pared que protege a la célula de todo el exterior y vamos a ver sus componentes y su función. Ya. Algo que tienen todas las membranas en común es una finísima capa de moléculas lipídicas y proteicas. Em,
el modelo actual que vemos en la foto es el mosaico fluido porque son distintas estructuras o componentes que juntos como que están unidos para generar un mosaico, pero es fluido porque tiene movimiento. La gracia de esta membrana es que, aunque protege muy bien, también permite mucho el movimiento para que entren sustancias como los nutrientes o el agua que necesita la célula, y la protege de cosas tóxicas o que puedan dañarla. Y ahora vamos a entrar en detalle a los componentes de la membrana celular. Primero, partiendo por los fosfolípidos, que pueden ver acá más chiquitito. Acá lo hacen más específico y son fosfolípidos porque tienen, eh, tienen un componente de grasa y de fósforo. Entonces, acá vemos las cadenas de ácidos grasos y los 3 carbonos del alcohol glicerol, que es lo repelente al agua, ¿o no? No, las cadenas. Ay, concha, me confundía, esto lo hace de no. Ya están los lípidos, que son los fosfolípidos, que son estos que vemos acá, que tienen dos partes. Una que es la porción hidrofóbica, que no le gusta el agua, que está adentro, y la parte eh, hidrofílica, que es la que está afuera y la que permite el traspaso de agua. Em, estos lípidos forman una capa doble para que sea permeable al agua, pero no moleste a las, a las colitas que son hidrofóbicas. El colesterol que está acá genera estabilidad en la membrana y además permite que se mantenga una temperatura más o menos adecuada y así no se congele la célula. Después tenemos desde las proteínas, las integrales y las de superficie. Las integrales son las que traspasan la membrana y se preocupan de transportar sustancias, y están las periféricas o las extrínsecas, que están en la superficie y se preocupan de recibir cosas que no traspasan la membrana. Claro, y ahí mandar señales para que se haga lo que necesita. Claro. Después están los carbohidratos, eh, representados principalmente por los oligosacáridos, y lo que hacen es generar una identidad de célula. Entonces, así las células que son de hígado se pueden mantener juntas porque se identifican unas con otras como células de hígado o las del estómago o así, con cada uno con su función. Ya, y el glucocálix es la estructura que hablamos, que es un poco de carbohidrato y un poco de proteína o de lípidos. Entonces nunca están como por sí mismas, sino que se unen a otras cosas generando el glucócalix. Después tenemos las funciones de la membrana celular. Em, bueno, esta membrana lo principal es generar este límite, al final definir cuál es la célula, cuál es el medio interno y cuál es el externo, y regular el transporte que entra y que sale. También constituye los límites internos, así vemos los organelos celulares. Además, con las interacciones entre los carbohidratos que generan la identificación, podemos generar uniones intercelulares entre células, y así se mantiene también la forma celular estable. Dale, va con permeabilidad. Ya, vamos a hablar un poco de permeabilidad celular. Vamos a tener que las bicapas lipídicas, que es lo que había mencionado antes la Amelia, que van a ser dos capas de los lípidos,
van a ser altamente impermeables a todas las moléculas cargadas, es decir, a los iones, aunque sean muy pequeños. Sin embargo, las pequeñas moléculas lipofílicas van a poder atravesar la membrana debido a su naturaleza. Los iones al final no pueden traspasar porque la carga y el elevado grado de hidratación les va a impedir penetrar la fase hidrocarbonada de la bicapa lipídica. Bajemos un poco. Ya. Vamos a partir con el transporte a través de la membrana. Vamos a poder clasificarlo y vamos a partir con la clasificación que no sea mediado por proteínas. Ya. Igual primero, a modo más general que no aparece acá, necesitamos saber que los transportes pueden ser activos o pasivos. Los activos van a implicar un gasto de energía porque van a ser en contra de la gradiente, y los pasivos van a ser sin gasto de ATP porque van a ser a favor de la gradiente. Entonces vamos a partir con la difusión, que esta va a corresponder a un transporte pasivo. Va a ser un desplazamiento neto de moléculas a presión y temperatura constante de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. Por lo tanto, va a ser sin gasto de energía, como dije anteriormente. Va a ser un transporte pasivo. La osmosis va a ser un ejemplo de difusión y va a corresponder a la difusión de agua a través de una membrana semipermeable. Si es que tenemos dos soluciones con distinta concentración de soluto, como vemos acá abajo en el dibujo, el flujo neto de agua será de la solución con menor concentración de soluto a una de mayor concentración de soluto, alcanzándose el equilibrio. Es decir, al final vamos a querer alcanzar un equilibrio en el que tengamos una concentración parecida, por lo tanto, donde haya más concentración, se va a mover una parte donde haya menos concentración. Eso. Bueno, y este va a pasar a través de la membrana semipermeable. Vamos a continuar con la osmolaridad, que esta va a corresponder a la capacidad de una solución de retener y captar agua. La diferencia de presión osmótica de una solución respecto a la del plasma se va a denominar tonicidad, y esta puede ser hipotónica, menor a la del medio intracelular, que va a ser isotónica, o igual a la del medio intracelular, que va a ser hipertónica. Aquí lo tenemos en el dibujo de abajo. Entonces, ¿qué va a pasar en diferentes escenarios que nos encontremos? Si tenemos una célula en una solución hipertónica, es decir, una solución de sal muy concentrada, y tenemos una célula animal, esta como que se va a arrugar, va a parecer como una pasa, así como en el dibujo, porque las células van a perder agua y se van a arrugar. Continuando con la célula animal, en una solución isotónica, es decir, una concentración normal, no van a haber cambios y se va a encontrar de manera normal, no se va a generar nada. Y esta misma célula en una solución hipotónica, la célula va a captar el agua, se va a hinchar, se va a hinchar, se va a hinchar hasta que va a estallar, como sale ahí en el dibujo. En el caso de las células vegetales, se llama plasmólisis al caso en que el cuerpo celular se encoge y se va a separar de la pared celular, como vemos en el dibujo. Después, en una solución isotónica no van a ocurrir cambios, y cuando se vuelva muy rígida, manteniendo su forma, gracias a la pared celular, se va a llamar turgencia. Entonces, podemos ver que tanto en la célula animal como vegetal, en una solución isotónica no van a presentar cambios, y en las hipertónicas, hipotónicas sí, y se van a denominar de diferentes nombres como lo nombramos recién. Vamos a continuar. Ya, este va a ser el transporte mediado por proteínas como las que había hablado la Amelia anteriormente, que habían distintos tipos de proteínas y estas van a corresponder a las de transporte. Estas también corresponden a un transporte pasivo, sin gasto de ATP. Tenemos primero las proteínas por canal.
que van a corresponder a estructuras proteicas que van a formar un conducto, como lo que vemos ahí en el dibujo, a través del cual se van a desplazar iones sin gasto de energía, como dijimos anteriormente. Entonces vemos que el canal proteico va a estar cerrado, si vemos en la parte izquierda del dibujo, va a llegar una molécula al sitio de unión, y en cuanto éstas se unan, esta proteína se va a abrir y le va a permitir el paso, por lo que va a pasar del exterior celular hacia el plasma. Eso. Ya, después tenemos la difusión facilitada, que también es un transporte sin gasto de energía, de un tipo de soluto a través de una proteína transportadora, que también se le puede llamar carrier. Bueno, esto va a ser parecido, como vemos acá, este es el caso de una difusión facilitada de glucosa. Esta se va a unir a la proteína y luego va a entrar también dentro de esta célula. Esta se deforma, se abre como por una parte y luego se abre por otra. Bueno, esta proteína también tiene un sitio de unión en el que va a reconocer esta molécula. La diferencia con el anterior es que esta va a cambiar su forma. La anterior no la cambiaba, simplemente se abría o se cerraba y ahí pasaba. En este caso se va a cambiar la forma. Y la proteína transportadora va a volver a su forma original cuando transporte otra molécula de glucosa. Y se va a ir modificando así mientras vaya transportando. Ya, luego está el transporte activo, que se va a generar en contra del gradiente de concentración y por lo tanto va a haber un gasto de energía de ATP. Tenemos ejemplos como las bombas de sodio-potasio, o también está la participación de membranas, que puede ser exocitosis, que eso es sacar algo de la célula, o endocitosis, que puede ser entrar algo a la célula. Y dentro de la endocitosis vamos a tener dos clasificaciones, que va a ser la fagocitosis, el transporte de algo sólido, y la pinocitosis de algo líquido. Ya. Bueno, eso es sobre el transporte activo. Vamos a continuar hacia abajo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo típico del funcionamiento de una bomba potasio. Lo tenemos aquí con los pasos descritos. Primero, Amelia, la quería explicar, es que no, la bomba no la entiendo muy bien. ¿La bomba? Sí. Ya, la gracia de la bomba es que con ATP, bueno, acá se muestra en el dibujo, pero usa energía para intercambiar cosas de mayor gradiente, no, de menor gradiente a mayor gradiente. Entonces, acá, por ejemplo, de manera activa, esta es la bomba de sodio-potasio. Y se encarga de extraer ya, por cada 3 moléculas de sodio, va a cambiarla por 2 de potasio. Eso significa que va a extraer 2 de potasio de afuera, 3 de sodio de adentro y las va a intercambiar. Y así va a generar un equilibrio que después se va a ver más adelante, pero la gracia es que lo hace activamente. O sea, las moléculas de sodio deberían estar en el lugar que hay menos concentración, pero se la lleva al lugar con más concentración para generar un equilibrio químico. Por eso necesita ATP. Muchas gracias. Entonces al final nos vamos a quedar con eso, que al final quedémonos con el funcionamiento de una bomba. Después más adelante van a ver la bomba sodio-potasio en específico. Luego vamos a tener, como les mencioné, el intercambio a través de vesículas. Dentro de esto se van a encontrar la endocitosis, que consiste que pequeñas porciones de membrana se van a invaginar para englobar e introducir en vesículas sustancias sólidas, que en ese caso serían fagocitosis, o fluidas, que es pinocitosis, como les mencioné anteriormente. Al final la invaginación es como que
como ven en el dibujo, se va a cerrar, como la membrana plasmática se va a generar, no sé cómo explicarlo. En la parte que está la flechita se está imaginando la membrana plasmática, que al final esa se va a cortar y va a entrar a la célula generando esta vesícula. Tenemos que la membrana plasmática va a rodear una parte del ambiente externo y se desprende como una vesícula, que es lo que acabo de explicar. Y luego una vesícula se va a fusionar con la membrana plasmática. En el caso de la exocitosis, la vesícula se va a fusionar con la membrana y así va a liberar lo que contiene. Entonces aquí en este dibujo tenemos los dos casos, el de endocitosis y exocitosis. El caso de la exocitosis es un fenómeno inverso a la endocitosis y las sustancias son descargadas hacia afuera de la célula y van a ser estas también con gasto de energía. ¿Eso es? ¿Terminamos? Sí, terminamos. Ha sido Bueno, todo, amigos. esa fue la primera clase. Cualquier duda que tengan nos las pueden mandar por WhatsApp o por Discord o por email. Esta fue nuestra primera clase. En mi caso yo igual estaba media nerviosa, no sé si me pude dar a entender en muchos casos, así que cualquier cosa nos pueden preguntar. Si algo no quedó claro, para explicárselo a todos. Y nada, ojalá les sirva. Ujú. Eso. No sé si tú quieres decir algo, Amelia. Nada, que ojalá se haya entendido todo. Igual vamos a estar, obviamente, ahí para cualquier pregunta que tengan. Y eso, gracias por Y una escuchar. recomendación, en general en este tipo de materias quizás sea más fácil verlo en videos, como no sé, los tipos de transporte, entonces así les puede quedar más claro. Si quieren material como videos o material extra, solo tienen que avisarnos y nosotros les vamos a buscar algo que les pueda servir. Mm. Eso. Ya, Ya, para la grabación, ¿o chévere. no? Al final igual voy a tener que editar como todos.